Miércoles 18 de diciembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Íñigo Salvador, el Procurador General del Estado, y hablaremos sobre la reparación integral de Odebrecht a los ecuatorianos. ¿Qué hace falta para definir montos, plazos? ¿Por qué funcionarios de Odebrecht no son procesados penalmente en el país? Lo vamos a revisar. También estará con nosotros Mauricio Samaniego, el gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, y hablaremos sobre la preventa petrolera a China en la era correísta a precios fuera de mercado y con una deuda a pagar muy por debajo de los montos del volumen de petróleo que entregamos como garantía y que debemos pagarla, la deuda, hasta el 2024. ¿Qué se está haciendo para renegociar esos contratos? Lo conversamos. Y además, Ruth Hidalgo, la directora ejecutiva de la Corporación de Participación Ciudadana. El presidente de la República tiene en sus manos también el análisis sobre el veto a las reformas al Código de la Democracia. Hay expectativa de participación ciudadana sobre cómo deben quedar esas reformas. Lo vamos a conversar. En lo referente a la proforma, el Pleno de la Asamblea no contó con los votos suficientes para aprobarla, por ende el presupuesto 2020 entra en vigencia por el Ministerio de la Ley con 65 votos a favor, 27 en contra y 27 abstenciones. No fue aprobada la moción del asambleísta Esteban Albornoz, que pedía aprobar el veto del presidente. En cambio, cerca de la medianoche, el legislativo aprobó el veto parcial al paquete de las reformas tributarias. Con 95 votos a favor, el Pleno se allanó a 11 de las 13 observaciones hechas en el veto del Ejecutivo, lo que permitirá que la norma entre en vigencia una vez que se publique en el registro oficial. Entre algunos de los temas aprobados está el aporte de las empresas que tengan ingresos mayores a $1 millón, que deben hacer una contribución al Estado durante 3 años, y además se aplicará el IVA a los servicios de plataformas digitales, el 10% del ICE a los planes de telefonía celular. El presidente de la Comisión del Régimen Económico, Daniel Mendoza, dio más detalles sobre lo aprobado. Bueno, básicamente ya casi siendo las 12 de la noche, la Asamblea Nacional ha logrado pronunciarse, en definitiva acogiendo el informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico, en donde se recomendaba al Pleno de la Asamblea Nacional 12 allanamientos de las 13 objeciones y una ratificación en lo que refiere a la situación de la paquetería para nuestros hermanos migrantes. Eso queda igual. Básicamente se ha acogido el informe, puesto que se votó por separado, básicamente 11 allanamientos, una ratificación, y la ratificación que se mocionó para ser votada en el Pleno, al no haber alcanzado los votos, entra en vigencia como un allanamiento. Ya la sesión ha sido clausurada, por lo tanto ya el Ejecutivo está en capacidad de sancionar el proyecto y publicarlo en el registro oficial. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Eni? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi, buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Desde el mes de julio, Odebrecht y algunas entidades del Estado, entre ellas la Procuraduría, el Servicio de Rentas Internas, la Secretaría Anticorrupción, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, analizan la reparación civil que la constructora brasileña debería entregarle al país. Los primeros días de agosto se ofreció que al terminar ese mes tendríamos ya una cifra preliminar. Han pasado 5 meses de aquel primer encuentro que venía siendo pospuesto desde el 2017 y que si no hay resultados no es por culpa de Odebrecht, dijo su director regional Mauricio Cruz López en este espacio. Recordemos sus declaraciones. Bueno, en verdad la empresa no define la agenda, la empresa está dispuesta a seguir adelante lo que quiera el Estado ecuatoriano. Eu estou aqui presente hoje justamente para poder seguir adelante com esse diálogo e não vamos imponer a agenda, nós estamos seguindo lo que decida el Estado, ¿no? Desde la capital de la República nos acompaña Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Doctor Salvador, buenos días. ¿Por qué a diciembre no se tienen todavía resultados? Señor Artieda, buenos días. La razón principal es que el tema de la determinación del daño causado por la empresa Odebrecht a través de sus actos de corrupción no es una tarea sencilla.
Es una tarea que exige el análisis de todos y cada uno de los contratos firmados por esa empresa, análisis que había emprendido la Contraloría General del Estado. Justamente el día 16 de octubre, el señor Contralor tenía prevista una reunión con el antecesor del señor Cruz, el señor Félix Martins, representante de Odebrecht para América Latina, pero todos conocemos que justamente en los días previos ocurrieron los nefastos hechos del mes de octubre, en donde la Contraloría General del Estado fue incendiada y buena parte de la información general que tiene esa institución se perdió. Desde esa fecha hasta ahora se está recomponiendo, reconstituyendo esa base documental, y tan pronto como haya la posibilidad real de contar con esa documentación, retomaremos las conversaciones con la compañía Odebrecht. Doctor Pero el Salvador, tema es que... y la cifra dígame. preliminar que se había anunciado para finales de agosto, ¿esa sí la lograron elaborar o tampoco está lista? No, eso es lo que estoy tratando de decirle, señor Artieda. La única forma de determinar el monto de la indemnización que Odebrecht deba pagar al Estado ecuatoriano, y que debe incluir, como he dicho ya, el daño emergente, el lucro cesante en cuanto al daño material, pero también el daño inmaterial, el daño moral causado a la sociedad ecuatoriana por estos actos de corrupción. La única forma de determinarlo es sabiendo exactamente en qué contratos la compañía causó daño al Estado ecuatoriano. Tenemos una cifra aproximada admitida por la compañía Odebrecht de lo que representa coimas. Ellos sostienen que eso asciende a alrededor de 50 millones de dólares. Creemos que podría ser más, pero eso solamente es una parte del daño causado. Aparte de eso hay posibles sobreprecios, incumplimientos contractuales, etcétera, etcétera. Eso en cuanto al daño material. Y luego viene el daño moral, que es un poco más difícil de establecer objetivamente, pero que una vez establecido el daño material, será mucho más fácil determinar el otro. Eso, que inicialmente pensábamos que iba a ser un proceso relativamente rápido, no ha sido posible. Y no se trata solamente de que el Estado ecuatoriano, como ha dicho el señor Cruz, es el que establece la agenda. No, la agenda implica incluso aquello de que se ha hablado en estos días, que es la cooperación eficaz de Odebrecht. La compañía Odebrecht tiene información que está en proceso de entregar. No toda la información ha sido entregada a la Fiscalía General del Estado, de modo que conforme se van avanzando en las conversaciones indemnizatorias, debe también irse avanzando en la entrega de esa información. Señor Procurador, pese a los problemas que han tenido, ¿tienen un plazo, tienen una fecha tentativa de cuándo podrían terminar con esta negociación? La fecha tentativa que teníamos, que era 31 de diciembre de 2019, se fue al garete con los hechos de octubre, por lo que he explicado. Teníamos prevista una reunión en octubre entre la Contraloría, que es la que tenía esa información, y la compañía Odebrecht. No fue posible realizarla. Ahora que el año próximo, tan pronto como el señor Contralor nos indique que tiene ya la información reconstituida, nos sentaremos a conversar nuevamente, y lo primero que haremos es justamente redefinir el calendario. Dice también Odebrecht que quiere saldar las deudas que tienen aquí en Ecuador, pero que lo quieren hacer con la plata de los ecuatorianos porque ellos ya no tienen. Así lo dijo el director regional encargado. Lo invito a escucharlo. Bueno, nuestra propuesta es, además de todo eso que usted ha mencionado, intentar reparar los daños que siguen vigentes a los subcontratistas y a los proveedores. Tenemos hoy más o menos 80 empresas ecuatorianas, todas ellas entre pequeñas y medianas, que están a la espera de pagos de sus derechos, ¿no? de sus cuentas por cobrar. Efectivamente, nosotros necesitamos cobrar las cuentas que tenemos por cobrar para tener medios para pagar a essas empresas. En el pasado ya hemos hecho en Ecuador y en diversos países pagos a los subcontratistas, a los proveedores, mesmo estando com cuentas por cobrar de seus clientes. Pero em esse momento, lamentavelmente, a empresa não tem capacidade de hacerlo.
¿Los actos de corrupción generan derechos, doctor Salvador? Se lo pregunto porque la narrativa de Odebrecht apunta a que si no se ha pagado a 80 empresas proveedoras y contratistas es porque el gobierno no les cancela lo que les adeuda. Por ende, son víctimas del incumplimiento estatal y así no debería ser la cosa. Es que no es así la cosa, señor Artieda. El Estado ecuatoriano tiene retenidos de la compañía Odebrecht montos por encima de los 100 millones de dólares en virtud de una medida cautelar dictada por la Fiscalía en el marco de las investigaciones iniciadas en relación al caso Odebrecht primero y ahora Sobornos 2012-2016. La compañía Odebrecht tiene que cumplir sus obligaciones tanto con los proveedores ecuatorianos, ellos hablan de 80 empresas, pues bien, tienen que cumplir con ellos trayendo fondos propios. Es absurdo pensar que la única garantía que tiene el Estado ecuatoriano en este momento de alguna manera resarcirse de los daños sufridos a manos de la empresa Odebrecht por actos de corrupción, que son estos dineros retenidos en virtud de la medida cautelar, tengan que ser utilizados para que Odebrecht pueda cumplir sus obligaciones con sus proveedores, a quienes debía haber pagado mucho tiempo atrás, y con el propio Estado ecuatoriano, a quien debe una cantidad importante también por concepto de impuestos. Si a eso le sumamos los montos que en algún momento llegaremos a tener relativos al daño causado al Estado ecuatoriano en general, lo más probable es que esos dineros retenidos por más de 100 millones de dólares sean insuficientes para cubrir el daño causado al Estado ecuatoriano. De modo que usted ha dicho bien, pretender que Odebrecht pague a sus acreedores, legítimos acreedores, con dineros que en principio terminarán siendo del Estado ecuatoriano, es un despropósito. No es de eso de lo que se trata. Parecería que ellos nos están haciendo un favor al sentarse a conversar con nosotros sobre una indemnización, cuando en realidad lo que ellos están haciendo es cumplir con su deber de indemnizar a un Estado en el cual realizaron actos de corrupción que corroyeron profundamente las bases administrativas del Estado ecuatoriano y causaron además, ellos mismos lo están admitiendo, daños a proveedores legítimos y acreedores de esa compañía. Sí, no es un asunto de favores, sino de sancionar y de compensar efectivamente por los daños causados. En función de aquello, ¿cuál es la razón, doctor Salvador, por la que José Conceizao Santos, Luis Mameri, Geraldo Pereira de Sousa, exfuncionarios de Odebrecht, que cometieron delitos en el Ecuador, no son procesados aquí en el país? ¿Hay una suerte de despenalización para Odebrecht en el Ecuador? El tema del procesamiento de los funcionarios de Odebrecht es un tema que maneja directamente la Fiscalía General del Estado. Como usted sabe, en los procesos penales, a quien corresponde determinar en la audiencia de formulación de cargos quiénes son procesados y por qué delitos, es a la Fiscalía General del Estado. ¿Usted está de acuerdo con eso? A ver, eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la ley. Que yo esté de acuerdo o no con la forma como la Fiscalía ha procedido, pasa a segundo plano. De lo que yo entiendo, la Fiscalía lo que está haciendo es honrando un compromiso con la justicia brasileña en el sentido de que mientras los señores de Odebrecht brinden su colaboración a través de este mecanismo de la cooperación eficaz, dando información a la Fiscalía para que procese y eventualmente más adelante la justicia juzgue a las personas procesadas dentro del proceso Sobornos, por ejemplo, la Fiscalía se abstendría de procesar a esos funcionarios de Odebrecht. Eso, digo, es lo que a mí me ha referido la señora Fiscal General del Estado, y no tengo por qué dudar de su palabra. Es a ella, como dueña y titular de la acción penal pública, a quien le corresponde determinar a quién procesa y por qué lo hace. Odebrecht, procurador, ha dicho también que no va a acudir a arbitrajes por ninguno de los problemas que tiene todavía con la justicia, por inconvenientes con algunas de las obras que aquí construyeron, pero a los derechos no se renuncia, o a veces sí. Bueno, en el mundo jurídico los derechos son transigibles. Obviamente hay derechos que son intransigibles, pero un derecho básicamente patrimonial, una obligación en dinero, como es la que Odebrecht alega que el Estado ecuatoriano tiene con ellos, es transigible.
Y entonces, por lo tanto, Odebrecht está en absoluta libertad de decidir si es que emprende o no emprende acciones contra el Estado ecuatoriano. En el caso concreto de que ellos están hablando, que es el caso del poliducto Pascuales Cuenca, el Estado ecuatoriano sostiene que la compañía Odebrecht realizó la obra sin tomar en cuenta los estudios de suelo y que eso es lo que está determinando que las esferas contenedoras de gas estén cediendo porque el suelo arenoso filtra agua y por lo tanto es insuficientemente sólido como para contener esas esferas. Eso está sujeto a la justicia ordinaria ecuatoriana, por lo tanto la justicia ecuatoriana será la que determine si es que Odebrecht debe indemnizar por eso también al Estado ecuatoriano. De ahí que Odebrecht más tarde o más temprano decida iniciar arbitrajes internacionales o cualquier otro tipo de acción contra el Estado ecuatoriano, es una prerrogativa que ellos tienen. Si ellos lo hacen, el Estado ecuatoriano se defenderá, obviamente. Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias, señor Arquero. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Mauricio Samaniego, el gerente de Comercio Internacional de Petroecuador. Crudo a cambio de préstamos con China. El petróleo comprometido para los próximos años sin ánimo de renegociación. Lo conversamos al volver, no se vaya.